La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha brindado durante décadas un foro para que los ciudadanos de todas nuestras naciones busquen justicia por las violaciones y los abusos de los derechos humanos, desde las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de las guerras sucias y las guerras contra las drogas, hasta el informe publicado la semana pasada, concluyendo que agentes del gobierno cubano estuvieron involucrados en la muerte en el 2012 de los defensores de derechos humanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. Acaba de llegar a nuestros estudios directamente desde el aeropuerto, donde ha aterrizado desde Washington. Estaba precisamente en esta reunión de la OEA, el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Doctor Sánchez Berzaín, como siempre, bienvenido. Cuéntenos, ¿qué nos trae de esa reunión de la OEA? Bueno, más que a la reunión de la OEA, yo voy a encontrarme con buenos amigos que forman parte de los diferentes gobiernos de América Latina, ¿no? Y a tener reuniones informales que son muy enriquecedoras para mantenerse uno actualizado en la realidad política de las Américas. La 53ª Asamblea General de la OEA, que está terminando ahora mismo, ha traído cosas muy importantes. Esta presentación de hoy día del secretario de Estado de los Estados Unidos tal vez sea la más notable. Anthony Blinken. Porque es la primera vez que Estados Unidos está hablando de frente, haciendo un llamado a sancionar efectivamente a los violadores de derechos humanos y señalando, aunque sin decir el nombre, aquellas democracias que se convierten en gobiernos autoritarios para retener el poder. Yo espero que avancen un poco más y que hablen con claridad que se trata del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, liderado por la dictadura de Cuba, integrado por Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y que hoy día tiene 5 gobiernos paradictatoriales, que son, de atrás para adelante por orden de llegada, Brasil con Lula, que ha tomado el liderazgo de ese grupo porque es el único socio vivo de la fundación del proyecto donde estaba Chávez, donde estaba Fidel Castro y Lula. El otro es México con López Obrador, la Argentina con Fernández Kirchner, que ahora se va, Colombia con Petro y Chile con Boric, que a ratos cojea. Y ese ha sido el cuadro no democrático de esta Asamblea. Un Brasil tratando de quitar la parte dura de una resolución, no era otra cosa, la han aprobado finalmente, una resolución que censura y señala a Nicaragua como una dictadura violadora de los derechos humanos. Una gran operación encubierta para que el tema Cuba no se toque. De ahí el mérito de Blinken de señalar con claridad el informe de la CIDH, donde el gobierno cubano es el responsable del asesinato de Payá y de Cepero. Entonces, ha sido una notable asamblea de la que no se esperaba mucho, pero que ha producido cosas importantes. Y la otra cosa importante que ha planteado el gobierno norteamericano es un proyecto de salud para toda América Latina, que va a ser implementado y en el cual, como siempre se hace, se necesita dinero y obviamente eso va a venir del respaldo de este país. Yo creo que es el momento de aprovechar lo sucedido en la Asamblea General para señalar con claridad a los enemigos de la democracia y para mostrarles sus crímenes, porque parte del mensaje de Blinken dice no pueden quedar impunes, tienen que ser adecuadamente sancionados. Y está mirando la sanción de lo que ya hay un informe, que es la de Cuba, porque el gobierno cubano mandó a matar, pero ¿y la sanción? No puede quedar eso en la declaración. En Venezuela se mata, se encarcela, se tortura, lo mismo que en Nicaragua y en Bolivia. No hay sanción, no puede haber impunidad. El mensaje de no impunidad de hoy día que se ha dado en la Organización de Estados Americanos es muy importante. Otro tema que trató el secretario Blinken fue una exhortación a los miembros de la OEA a unirse en una coalición encabezada por Estados Unidos contra el tráfico del fentanilo. Muy importante, es rescatar el tema de la lucha contra el narcotráfico. Yo quiero insistir en algo que he hablado informalmente con diferentes amigos políticos y representantes de gobiernos. Hay que pedirle a Estados Unidos una política de Estado con América Latina. Y el punto de partida tiene que ser la primera cumbre de las Américas de 1994, donde el proyecto del presidente Bush primero fue ejecutado por el presidente Clinton. O sea, republicano y demócrata. Tiene que ser un proyecto bipartidista para que esa institucionalización de la política exterior rescate 3 cosas. Primero, la democracia. Segundo, la lucha contra el narcotráfico.
en ese momento era la cocaína, ahora es el fentanilo. El fentanilo está matando decenas de miles de norteamericanos, pero también está matando latinoamericanos, porque la gente cree que lo que sucede en Estados Unidos no pasa en otras latitudes. Para ponerle un ejemplo, en Bolivia la prevalencia del consumo de droga en la década de los 90 con lucha exitosa contra el narcotráfico era el 0,007%. De cada 100.000 personas, 7 consumían. Hoy día es el 9%. O sea que de cada 10 bolivianos casi uno consume droga. Qué horror. Porque si produces droga, consumes droga. Y ha subido la prevalencia. Y eso es prohijado por los gobiernos de turno. Claro, narcoestados. Uno de los temas que hay que hacer para la lucha contra el fentanilo, que es muy bueno, es identificar los narcoestados. México como federación no es un narcoestado, pero hay varios estados dentro de México que sí son narcoestados. Y en ese sentido hay que recuperar la gran alianza de lucha contra el narcotráfico, porque es la cocaína, hoy día es el fentanilo, mañana sabe Dios qué. El narcotráfico se ha convertido en un instrumento de ataque a la democracia, destrozando la niñez, la juventud y tratando de acabar con la cultura y con la estructura y la red social que tiene toda sociedad. No quiero dejar pasar la oportunidad, doctor Sánchez Berzaín, con su venia, para tratar esta crisis en Moscú en la madrugada de hoy, donde tropas del ejército regular ruso han entrado en Moscú para sitiarla y evitar que lleguen las tropas de Wagner, de Prigozhin. ¿Cómo ve una guerra civil en ciernes o un intento de golpe de Estado? Muy crítico porque cuando uno juega con fuego se puede quemar y Putin se está quemando. O sea, son los propios mercenarios que él contrató, a los que abandonó en el frente de Ucrania, a los que, de acuerdo al mercenario Wagner, bombardeó desde la retaguardia por parte de Rusia, o sea, los mató, que ahora están yendo a pedirle cuentas al centro de Moscú. Aquí vemos y eso va a ser una confrontación brutal, porque el comando ruso ya ha anunciado que eso es hasta el final. Y los de Wagner no son monjitas de claustro, son guerreros avesados y ahí cualquier cosa puede pasar. Yo creo que la situación en Rusia y en Moscú es súper crítica y pelear en dos frentes siempre ha sido malísimo, porque mientras tanto se está produciendo el gran contraataque ucraniano, que hoy día precisamente señalaban que no había mandado todavía su fuerza especial de retaguardia para la concentración del contraataque. O sea que aquí viene algo muy importante, muy crítico para Putin, porque él ha exagerado y ha falsificado demasiado la situación y ha convertido a Rusia en una dictadura. Rusia, después de la caída de la Unión Soviética, era un país en formación democrática y con democracia. Hoy día tiene presos políticos, hoy día alienta y está aliado con las dictaduras de crimen organizado transnacional de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y están tratando de formar un bloque con la China y con Irán, y eso no es bien visto por nadie. El bloque lo tiene adentro. Ahora tiene el problema. Ahora tiene el bloque interno. Doctor Sánchez Berzaín, como siempre, muy agradecido por su presencia aquí en un día tan agitado para usted. Muchas gracias. En instantes, ¿quién es